preguntan: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dígale al que está al lado: hermano, hoy puede ser grande, importante, millonario, pero tú no sabes lo que puede ser mañana. Solo Dios lo sabe. Puede ser que seas más importante o más próspero o más grande, o puede ser que solo queden ruinas de ti más adelante. De eso solo Dios lo sabe. Por ahí hay algún refrán que dicen: cuanto más alto volamos, más fuerte es la caída. El muro de los lamentos, también conocido como el muro occidental, es una parte de la antigua muralla que tiene como 57 metros de altura. Construida por Herodes el Grande como el muro de contención del complejo del monte del templo. Era todo un complejo. Pero ¿qué pasó con este complejo lleno de edificios donde estaba el templo y los muros y todo lo demás? En el año 70 después de Cristo, algo terrible pasó. Se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Las tropas romanas, dirigidos por Tito Flavio, entraron en Jerusalén, destruyendo por completo el templo. Y toda la ciudad y todos los edificios fueron reducidos a escombros. Solo quedó un muro como un recuerdo. Fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de Jerusalén. Aunque supuestamente la idea de este general Tito era dejar en pie el muro occidental para recordar la victoria de Roma sobre Judea. Pero los judíos lo tomaban de otra forma. Lo atribuyeron a las promesas de Dios de proteger una parte del templo, que iba a simbolizar la alianza de Dios con su pueblo. Aunque para nosotros los cristianos, el muro que quedó allí, conocido como el muro de los lamentos, es de repente solo un lugar de solemnidad, de respeto, donde van ahí a orar los judíos israelitas. Pero también hay muchos cristianos que van a orar allí. O ese muro de los lamentos también puede representar lo que quedó, las ruinas que quedó de muchos cristianos en la actualidad, que antes eran prósperos, importantes, grandes pastores, grandes evangelistas, grandes músicos, que cantaban, grandes tecladistas, compositores de músicas cristianas, o grandes autoridades, alcaldes, qué sé yo, parlamentarios, personas que surgieron, pero ahora de su vida solo quedó escombros y solo quedó un pasado. Dígale al que está al lado: ese no soy yo. El templo, amados hermanos, construido por Herodes, quedó en ruinas. Y solo quedó ese muro como un recuerdo de lo que un día fue glorioso. Dígale al que está al lado: Dios es capaz de construir nuestras vidas, por más arruinada que haya quedado, porque Él es el reparador de portillos. Él es capaz de componer nuestras vidas y levantarnos más alto de lo que antes pudimos haber sido. Así que no te quedes lamentando de tu pasado, no quedes lamentándote de lo que antes fuiste. Para muchos cristianos y también otras personas importantes de la vida secular, el muro de los lamentos, amados hermanos, puede representar su vida arruinada, su profesión arruinada, su empresa arruinada, su matrimonio arruinado. Y a muchos cristianos
su ministerio arruinado, que solamente han quedado recuerdos de los días gloriosos en los cuales servían al Señor, de la relación personal con nuestro Dios que habían edificado, donde eran personas aclamadas, aplaudidas, respetadas, pero ahora ya no le dan bola, no le dan importancia, y hasta han olvidado su nombre. De repente, esa vida espiritual fue causada porque estas personas descuidaron su tiempo de lectura bíblica o de comunión con Dios, descuidaron su tiempo devocional, descuidaron su precioso tiempo de oración que antes tenían, oraban 1 hora, 2 horas, descuidaron de hacer la obra de Dios y se dedicaron a lo material y se enfriaron espiritualmente. Si eran adoradores, músicos del Señor, ministradores, que Dios los usaba poderosamente, que cuando cantaban, tocaban o ministraban, se sentía la presencia de Dios, pero ahora de ellos solo quedó un recuerdo, un sabor amargo cada vez que se acuerdan de lo que antes fueron. Tiempos preciosos, de repente se olvidaron de congregarse constantemente, se alejaron por dedicarse a otras cosas, a dedicarse a las ofertas. ¿Quién da más? Ahí voy donde alguien da más. Y se olvidaron que la obra de Dios no es porque quién da más. Se olvidaron que la obra de Dios es porque amamos más al Señor. Como dice en la palabra de Dios de alguien que vino con tanto amor al Señor a agradecerle. Le dijo: Señor, voy a hacer todo lo que tú pidas. Pero hay otros que habían sido ministrados y sanados por el Señor que ni las gracias vinieron a darle. Y los discípulos le preguntaron: ¿por qué pasa esto? El Señor le dijo que a quien Dios perdona más son aquellos que agradecen más. A quien Dios le da más, muchas veces agradecen más, pero hay otros a quien Dios le da mucho y son malagradecidos. No lo miren, háganse el disimulado. ¿Quién vive? A su nombre. Su nombre. Estas personas que en un tiempo fueron de repente personas que tuvieron un nombre, una reputación, estos cristianos que servían a Cristo, de repente con alguna reputación como cristianos, como pastores, evangelistas, maestros, cantantes, diáconos, líderes de jóvenes, líderes de matrimonios, líderes de adolescentes, preadolescentes, de niños, etcétera, de comunidades. Cuando pasaban eran importantes, porque Dios los usaba poderosamente. Pero ahora solo queda de ellos el recuerdo. ¿Por qué pasó eso? Porque dejaron su primer amor. Lo que antes fue algo lleno de mucha bendición, hoy solamente han quedado ruinas. Hoy solamente son recuerdos de algún testimonio que tuvieron, de lo que un día fue una vida cristiana victoriosa. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, en Apocalipsis 2, versículos 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, le dice aquella iglesia a quien Jesucristo se refería en Apocalipsis. Y le dice, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Miren qué clase de cristianos, ¿no? Bien parados en la palabra de Dios. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No eran cualquier cristiano. Dice, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
Y ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es para el Señor importante que nunca descuides tu primer amor. El que se ha convertido a Cristo debe estar queriendo servir a Dios de una forma mejor cada vez, pero muchas veces nos descuidamos de esa relación con Dios. Entonces vamos viajando en nuestra vida espiritual y vamos dando importancia a otras cosas, a otras necesidades, de segundo plano, de tercer plano, y nos entretenemos en eso. Dígale al que está al lado, ten cuidado. El Señor dice, puedes tener reputación, puedes tener grandes testimonios, pero si tú descuidas tu relación con Dios, si tú descuidas tu primer amor, puede ser que el Señor quite el candelero de su lugar y te puedes quedar solamente en el muro de los lamentos, lamentándote de lo que te pasó, de lo que fuiste un día. Dígale al que está al lado, ¿estás escuchando? A no ser que todavía estés en tu primer amor, o puede ser que ya solamente seas el muro de los lamentos nomás, que te lamentas de todo y te has convertido en doña quejas, que de todo te quejas. ¿Quién vive? A su nombre. Amados hermanos, lastimosamente para muchos cristianos, muchas veces su vida está lejos de Dios y de su congregación, porque han levantado su propio muro. Ya no congregan, no asisten, no se involucran y se han dedicado a quejarse y a hablar de los defectos de tal, del cual, del sultano, del mungano, y solo es quejas y quejas y críticas, porque tienen una vida amargada y han levantado un muro de puros lamentos en su vida. Antes tenían cara de ángeles, de cristianos, pero ahora tienen cara de amargados. Parece como que no lo hubieran bautizado con agua, sino con vinagre. Y cuando usted los encuentra por el camino en algún país del mundo, en alguna ciudad, en alguna provincia, cuando conversa con ellos y se entera que usted es cristiano y viene a usted con una serie de lamentos y de críticas y de quejas contra el sultano, contra el mengano, contra los líderes, contra Dios, contra los ángeles y contra todo lo demás. ¿Han escuchado ustedes o han encontrado ese tipo de personas que son un muro de lamentos? Y tú le preguntas, ¿y por qué no te congregas? ¿Y por qué no te reconcilias? Y te sueltan todo su muro de lamentos. Dígale al que está al lado, de esos hay muchos, pero yo no soy uno de ellos. A su nombre. Mire lo que dice el Señor para aquellos. En Jeremías 17:13 dice en la palabra de Dios: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. ¿Qué cosa es lo que dice Jeremías que les pasará a aquellos que dejan al Señor? ¿Qué es lo que les pasará? Serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Qué es lo que pasará con aquellos que se apartan del Señor? Serán escritos ¿en dónde? En el polvo. ¿Cuántos aquí en alguna oportunidad se han apartado del Señor? Ya tu nombre ya no estaba escrito en el libro de la vida, sino en el polvo. Pero a la justa te reconciliaste, pues. A su nombre. Te reconciliaste, te pusiste a cuentas con Dios y ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida. A su nombre. Dígale al que está por si acaso. Yo no sé dónde está escrito tu nombre, pero mi nombre está escrito en el libro de la vida.
¿Por qué el nombre de estas personas estuvo escrito en el polvo? Dice, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. A su nombre, dígale al que está al lado, yo no me apartaré ni dejaré a mi Señor, porque Él es manantial de aguas vivas. Él me da reposo cuando yo necesito reposo, me anima cuando estoy desanimado, me levanta cuando me he caído, me da fuerza cuando no tengo fuerza. Él es mi guía y Él es mi redentor. En este texto que hemos leído, nos declara también una verdad espiritual muy importante. Él no nos va, la persona que se aparta de Dios o que deja al Señor, no va a ir bien lejos de Dios. Apartarse del Señor y de sus caminos y de su iglesia es una mala decisión, hermanos. Algunos dicen, no, porque en el COVID se murió mi tío, mi primo, se murió tal, se murió cual, se murió mi pastor. ¿Cuántos pastores han muerto en el COVID? Bastantes. Se murió mi pastora o mi líder que me enseñó la escuela dominical, me enseñó discipulado, y ahora solamente se lamenta y se lamenta por lo que ha pasado. Y ya no viene a la congregación, ya no asiste, porque ha levantado, ¿qué cosa? Su muro de ¿qué? De lamentos. Apartarse del Señor es una mala decisión. Y estas personas se mantienen lejos del Señor. No regresan porque su muro crece cada vez más. Esas quejas, esa muralla de quejas, piedra sobre piedra, quejas sobre quejas. Dígale al que está al lado, no seas doña quejas tú tampoco. Una muralla llena de murmuración, de críticas, llena de piedras de adversidad, donde estas personas han edificado, donde ya se vuelve soberbia ya, donde ya se vuelve no solo ser resentimiento, sino orgullo, soberbia ya. Cuando alguien le va a hablar del Señor, dice, o algún familiar, o algún papá, o alguna mamá, algún hermano, no me hablen del Señor, dice, con su cara de palo, con sus ojos de toro loco, con ganas de cornear. ¿Se han encontrado ustedes con esas personas? No lo miren, hágase el disimulado. Estas personas han edificado un muro que no les deja volver, pues viven lamentándose de la hipocresía, dicen ellos, de los hermanos, de las hermanas, de las malas actitudes, dicen, de los servidores, del mal testimonio, y andan averiguándose todos los malos testimonios de todos los que se puede y de los habidos y por haber. De la indiferencia de los líderes, de los pastores, de las pastoras, de las supervisores, de los cantantes, de los diáconos. Andan quejándose estas personas de su indiferencia. Han levantado un muro de lamentos que se mantiene lejos del Señor, estas personas, y de su iglesia, y que viven lamentando y quejándose de todo lo que tenga que ver con la iglesia del Señor. Todo lo que tenga que ver con su iglesia es puro lamentos y quejas. Y si hablan de los diáconos o si hablan del musical, pura quejas y lamentos. Dígale al que está al lado, eso es una mala decisión. A su nombre. Deberíamos preguntarnos, y sobre todo preguntarle a aquellas personas, ¿qué estás haciendo con tus propios errores y pecados? ¿Que te andas acusando a todo el mundo? Cuando dice en la Biblia que el único perfecto es Jesucristo y que todos los discípulos y apóstoles que entraron a sus caminos, todos fallaron. Pero Dios les daba oportunidades y ellos se levantaron, mejoraron, superaron sus dificultades. Y ahí lo vemos a Pedro, cuántas veces falló, cuántas veces se equivocó e hizo algo que usted ni yo haríamos de repente. Traicionó a Jesucristo.
Dijo, no lo conozco, siendo él alguien que ocupaba un cargo alto de apóstol. ¿Lo negó cuántas veces? Y cuando se encontraba con los judíos, se hacía el judío. Cuando estaba con los cristianos, se hacía el cristiano. Hasta que vino Pablo, que había sido recontra judío y fariseo todavía, y que se había convertido al Señor, entonces lo exhortó acerca de la hipocresía de Pedro. Y le dijo, si tú eres judío, ¿por qué entonces cristianizas? Y si tú eres cristiano, ¿por qué entonces te haces el judío? Ubícate de una vez. En otras palabras, deja de ser doble cara, deja de ser hipócrita. Entonces lo alineó. Así era pues, inestable, ¿no? Convenido. Como algunos cristianos, cuando le preguntan si eres cristiano, yo no sé, de repente, algún día, ¿no? En alguna oportunidad. Y están hablando contra la iglesia, están hablando contra la fe de los cristianos, y él no está ahí, se hace el sueco. Dígale al que está al lado, a Dios no le gustan los indefinidos. Son los que no se sabe qué son. ¿Qué eres tú, por cierto? ¿Eres una persona bien definida o todavía estás indefinido? La palabra del Señor nos enseña a estar firmes en la fe. Puestos los ojos, el autor. Yo he encontrado en distintos países donde he ido muchas personas con su muro de lamentos y echan la culpa a todo el mundo. Entonces yo le he preguntado, ¿y tú no has visto la vigaza que tienes en tu propio ojo? Y andas mirando la paja del ojo ajeno. ¿Tú sabes cuántas veces falló Pedro y el Señor le dio la oportunidad? Y él lo aprovechó o no lo aprovechó. Sí lo aprovechó. ¿Y mejoró o no mejoró? Mejoró. ¿Lo superó o no lo superó? Lo superó. Y llegó a ser uno de los más grandes apóstoles. Él que llegó a ser no solamente indefinido, inestable y todo lo que tú quieras, traidor también, apóstol traidor, y todo lo que tú quieras, él lo superó. Y se convirtió en un hombre valiente, se convirtió en un hombre de fe, se convirtió en un hombre definido, de tal manera que fue capaz de morir por la causa de Cristo. Su ministerio creció tanto que no solamente él oraba por algún enfermo y se sanaba. Dice, aún con su sombra los enfermos se sanaban y los demonios salían de la gente. Era usado con poder y demostración del Espíritu Santo, porque él superó, no se quedó en el muro de los lamentos. Se levantó todas las veces que se cayó. No estuvo criticando a los demás, no estuvo viendo los defectos de otros. Él se preocupó de sus propios defectos. Entonces nosotros y ustedes y aquellos deberían preocuparse de sus propios defectos y de sus propias vigas que tienen en su propio ojo, y tienen que levantarse y superar de todo lo que han fracasado. Porque a las finales otros no van a dar cuentas por ti. La Biblia dice, quien va a dar cuentas a Dios por ti, ¿quién es? Somos nosotros mismos. ¿Quién vive? A su nombre. Cada uno es responsable. Así que en el camino del Señor estamos en una carrera. Todos estamos corriendo en esa maratón del cristianismo. Algunos se caen, otros se detienen, otros avanzan la velocidad, otros corren más rápido, pero todos vamos rumbo a la meta. Otros ya se quedaron en dónde será que se han quedado, pero siguen avanzando. Otros se levantan y siguen corriendo. Ese es el cristianismo. ¿Son malos los que se quedan? ¿No se le debe dar oportunidad? Estamos en una carrera. Mientras que hay vida, hay esperanza. A su nombre. El camino de los cristianos, amados hermanos, es algo tan hermoso porque el Señor ha puesto un abogado para defendernos.
¿qué pasaría si no nos hubiera puesto ese abogado? Nadie sería salvo. Porque en algún momento fallamos. ¿Cuántos aquí fallaron alguna vez? ¿Cuántos fallaron varias veces? ¿Cuántos fallaron muchas veces? Entonces, ¿por qué andas criticando a los demás que por primera vez fallaron? A veces, amados hermanos, Dios nos perdona los errores que podamos tener. Pero muchas veces las personas no perdonan. Muchas veces las personas no perdonan. Y hacen leño del árbol caído. Y se levantaron contra Jesús para hacerlo leña. ¿Y qué dijo Jesús? Si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? ¿Quién vive? A su nombre. Así que, amados hermanos, nuestra vida cristiana no debe de estar enfocada en señalar los errores del prójimo, sino en reconocer con humildad nuestros propios errores, nuestras propias faltas, nuestras propias equivocaciones. Delante del Señor no debemos estarnos comparando con otros. Tú estás corriendo tu carrera. Va a depender de ti llegar a la meta. A su nombre. Dígale al que está al lado, va a depender de ti, hermano, llegar a la meta. ¿Qué me estás mirando a mí? Tú corre nomás. Si yo me caigo, tú sigue adelante. Si yo me detengo, tú sigue. Tú sigue adelante. No te detengas, no desmayes. Tienes que llegar a la meta. A su nombre. Puede ser que alguien se ha alejado del Señor por los pecados ajenos. Pero ¿quién nos puede ayudar con nuestros propios pecados si no es nuestro Dios? Tenemos que dejar de lamentarnos de los pecados ajenos y comenzar a reconocer nuestros propios pecados. Dígale al que está al lado, por cierto, ¿cuáles son tus pecados? ¿De qué tamaño es la viga que tienes tú? Otra pregunta que deberíamos de hacernos, en vez de estar en los muros de los lamentos, ¿cómo está la vida espiritual tuya? ¿Cómo está la vida espiritual de tus hijos? ¿Cómo está la vida espiritual de tu familia? ¿Cómo está? En el libro de San Marcos, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, en Marcos 10, versículos 13 al 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Marcos 10, 13 al 14. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué hacían los discípulos? Reprendían. Aquellos que presentaban a los niños, hermanos. ¿No? Miren esa clase de cristianos que eran. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A su nombre. Él se preocupaba por los niños. Nosotros debemos preocuparnos también por nuestros niños en primer lugar, por nuestros hijos, por los niños de nuestra congregación, por los niños que tienen necesidad de ser salvos también afuera en la calle. Debemos preocuparnos por aquellos que todavía son niños en la fe también, que recién se han convertido. A su nombre. Y debemos de cuidarlos y ayudarlos para que ellos dejen un día de ser niños y crezcan también en su vida espiritual. Porque hay niños espirituales y muchas veces ellos van a equivocarse porque son niños. Todavía no conocen las cosas de Dios como tú lo conoces. Y a veces criticamos de frente a aquellos como los juzgamos como tuvieran el nivel de nuestra fe. Pero ellos no tienen el nivel de la fe tuya. Recién están aprendiendo la palabra de Dios. ¿Quién vive? Muchas veces por ahí alguien lanzó un refrán que dice, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Muchos cristianos han levantado su propio muro de lamentos
en contra de iglesias enteras. Se nutren de eso, van a las redes sociales para ver los errores de del tal cristiano, de cual cristiano. Ese es su alimento, cuando el alimento debe ser la palabra de Dios. El alimento debe ser consagrarse al Señor. El alimento debe ser avanzar más en Cristo, crecer más en el Señor y hacer más para Dios y para su obra. En vez de alimentarse de pura cochinada. Amados hermanos, de las faltas de otros, a veces no es bueno ni comentar. ¿Qué es lo que hicieron los hijos de Noé? Cuando uno de sus hijos, después que Noé había tomado vino, dice, de alegría, pues, había salido de la muerte. No era pecado en ese entonces emborracharse, no estaba escrita la ley, por si acaso. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora ya está escrita la ley. Inclusive en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Dice o no dice? Ok. Pero en ese entonces no estaba escrita la ley. Y Noé tomó vino, pues, para dar gracias que estaba vivo, para dar gracias que se había salvado del fin del mundo de ese entonces. Habían muerto todos los reyes de la tierra, habían muerto toda esa población, y solo él y su familia y los animalitos que pudo salvar se salvaron, y él estaba ahí llorando, quebrantado, acordándose de sus familiares, amigos, amistades y de todo el mundo. Y se puso a beber y se embriagó. ¿Qué es lo que pasó con él? La Biblia dice que uno de sus hijos lo vio borracho y de repente con ropa un poco, ¿no?, desnudo, qué sé yo. En esos tiempos, los hijos debían honrar a sus padres extremadamente. Y cuánto más si su padre era el patriarca. ¿Cuánto más? ¿Qué hizo este hijo? Se fue a criticar, a murmurar de su papá, a toda su familia. ¿Y de quién estaba murmurando? Del Salvador del mundo. Del hombre que Dios había usado para salvar al mundo. Del patriarca. De la máxima autoridad después de Dios sobre la tierra. Y de su padre. Y entonces sus hermanos, al escuchar esas críticas, murmuraciones, despectivos, denigrativos, lleno de rabia aquel hijo, de repente lo resondraron. Y ellos fueron donde estaba su padre. ¿Y qué hicieron? ¿Descubrieron su desnudez? ¿Miraron su desnudez? ¿Quisieron saber cómo estaba de borracho? Zampadazo ahí. ¿Cómo había puesto su cara de jeve? No quisieron ni saber, ni ver. Dice que fueron con unas mantas de espaldas. Se fueron de espaldas hasta donde estaba su papá, que había yacido ahí, y lo cubrieron para que nadie vea su vergüenza, su intimidad. Cuando su padre despertó, ¿qué hizo? Se enojó, ¿y a quién maldijo? A su hijo Sem. Por eso su descendencia fueron aquellos que trajeron la maldición, ¿no? A su nombre. Entonces, este hijo de Noé, ¿cómo se llamaba? ¿Cuántos dicen que fue Sem? Cam.
Cam, cam, cam. Ok, entonces, hermanos, ¿cuál es la enseñanza? Que cuando nosotros fallamos, Dios no está publicando tu desnudez. Cuando tú vas al Señor, Él te cubre para que nadie vea tu vergüenza. ¿Y qué deberíamos hacer nosotros? Evitar estar publicando la vergüenza de nuestros hermanos. La palabra del Señor nos enseña, y lo enseña claramente. Dice en la Biblia, aquel que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se arrepiente alcanzará. Dios no cubre a una persona que no se ha arrepentido. Dios no cubre la vergüenza de alguien que no se ha arrepentido. Dice que si no se arrepiente, su pecado será comentado primeramente en su círculo y después en las plazas, y si no se arrepiente, en las azoteas, y así sucesivamente se hará un escándalo de esa persona. Pero si se arrepiente y confiesa su pecado, alcanzará misericordia. Será protegido, cubierto por el Señor. ¿Cuántos aquí en alguna oportunidad el Señor ha tenido que cubrirle su vergüenza? ¿Y cuántos aquí han demorado en arrepentirse y se ha conocido su vergüenza? Y se han demorado en arrepentirse más y entonces se supo más, un poco más y lo sueltan por las redes sociales, un poco más y lo sueltan por la televisión. Entonces dígale al que está al lado, depende de ti, hermano. Dios es misericordioso, pero Él no pasa el pecado de nadie. Pero Él está dispuesto a cubrirte. Y así como Él está dispuesto a cubrirte, también nosotros debemos estar dispuestos a cubrir a nuestros hermanos si ellos se arrepienten. Nuestro papel es guiarlos a que se arrepientan, a que se reconcilien con Dios, no a encubrir el pecado. Porque dice en la Biblia, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que se arrepiente alcanzará misericordia. Entonces también el que encubre se acarrea juicio. ¿Quién vive? Entonces tenemos que llevarlos, aquellos que han fallado, que te han contado o no sus faltas, al arrepentimiento. Ayudarlos para que ellos se reconcilien con Dios, para que ellos alcancen la misericordia de Dios, la protección de Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces ese es el papel de los cristianos. No a estar divulgando las faltas de uno, las faltas de otro, que tal persona por internet, que sé yo, mira tal hermano, mira tal persona que hay que denunciarlos, que no sé qué. Ese no es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es denunciar el pecado, no estar denunciando a los hermanos. ¿Quién vive? Ellos mismos se acarrean juicios sobre sus cabezas cuando no se arrepienten. ¿Quién se encarga de traerle juicio? Dios mismo. ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Por la casa. Dígale al que está al lado, ¿y quién es la casa? Somos nosotros. ¿Por dónde empieza el juicio de Dios entonces? Por nosotros. Entonces dígale al que está al lado, ¿qué esperas que no te arrepientes? ¿Quién vive? ¿A su nombre? Ok. Por eso, amados hermanos, muchos cristianos levantan su propio muro en contra de las iglesias, en contra de los hermanos, pero sin embargo se descuidan de sus hijos, se descuidan de su propia vida, se descuidan de su persona, de su propia familia. Muchas veces, cuando hay personas ahí que levantan esos muros de lamento contra otros, afectan la vida espiritual de otros, que pudiendo convertirse, ya no se convierten.
porque estas personas le cierran la puerta de la salvación. Y esos hijos que estaban empezando a seguir al Señor, ya no siguen, por causa de esa persona que levanta críticas y discordias contra la iglesia, contra los hermanos. Son afectados. Y esta persona se convierte en piedra de tropiezo. ¿Quién vive? A su nombre. Esta persona debería de animar a su familia como padre o madre. Debería animarlos a buscar al Señor y no estar preocupado de estar criticando, denigrando, despotricando contra uno y contra otro. Esta persona le está siendo útil al diablo. Y eso traerá terribles y duras consecuencias contra esta persona y las personas que están a su alrededor, que son los que le siguen. Dígale al que está al lado, usted no se deje contaminar con estas personas. Judas no sé con quién se habrá dejado contaminar, pero él también se volvió el muro de los lamentos. ¿Se acuerdan ustedes de Judas, hermanos? El apóstol. Este Judas, el apóstol, la Biblia dice que andaba metiendo mano en las ofrendas que era para la obra de Dios y andaba haciendo negocio con eso. Y el Señor sabía que cuando él se arrepentía, ¿qué hacía el Señor? ¿Qué hace el Señor cuando uno se arrepiente? Te cubre, te perdona. ¿Cuántas veces habrá hecho este Judas esas cosas? Muchas. Hasta que un día él creía pues que Jesús iba a reinar en la tierra, iba a ser el rey de Israel, ¿no? Rey de los judíos. Y Judas ya se estaba viendo como ministro de Economía y Finanzas, que iba a manejar los tesoros del reino, ¿no? Iba a sacar su tajadaza de ahí, pues, ¿no? Así que él se estaba viendo de lo máximo ya. Pero ¿qué pasa cuando en una oportunidad le preguntan a Jesús si su reino ya está cerca o algo así, haciéndole ver que él es el rey de los judíos, el Mesías, que debe tomar el reino y someter a Roma? ¿Qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Mi reino está en los cielos. Él no había venido a ser rey de Israel o de los judíos. Él había venido para salvar al mundo. Y también él había venido para ser rey de todo el planeta, de toda la humanidad, de todos los reinos del mundo. Pero ¿qué hizo Judas? Se molestó, se frustró. ¿Que no me voy a sacar ninguna tajada de ahí? ¿Y para qué estoy sirviendo entonces? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me va a dar Jesús? Tengo que llevarme algo. Molesto y lleno de ira y de cólera, lo vendió. ¿Por cuánto? Y luego le pesó en el alma eso, le quemaba ese dinero y se ahorcó. Entonces no te preocupes tú por los Judas. Ellos, esos traidores, se ahorcan solos. Dígale al que está al lado, ya no reniegues de los Judas. Ellos se ahorcan solos. Y si tú eres Judas, ya se está notando la marca en tu cuello. Estas personas que han levantado el muro de lamentos son útiles al diablo, pero eso va a traer consecuencias a su vida. En el libro de San Marcos 9:42, ¿qué dice en la Biblia? Porque estos son tropiezos para los demás, para su propia familia, para sus hijos, para sus amigos, para todo lo que los rodea, porque ellos son pura crítica, murmuración, veneno por todos los sitios. Se han convertido en serpientes ponzoñosas, venenosas, alacranes que andan picando con su amargura. ¿Qué dice en Marcos 9:42? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase al mar. ¿Quién vive? ¿Hay aquí alguno que en alguna oportunidad levantó su muro de los lamentos y comenzó a criticar a los hermanos? A ver, levante su mano, sinceramente, pues.
¿Ah? Claro, en alguna oportunidad hemos estado ahí, ¿no? Creo yo, bueno, mejor no digo sus nombres. Mejor no lo miro, no lo miro. Amados hermanos, no debemos quedar detrás del muro de los lamentos que hemos levantado. Tenemos que derribar ese muro, entregando toda esa cólera, esa rabia, esa molestia, esa frustración al Señor, pidiendo que Él nos perdone para que sane nuestro corazón herido y lastimado. Debemos volver al camino de Dios, para que entonces nuestra familia también vuelva a los caminos del Señor, vuelva a congregarse, pueda tener esa constancia. Pero es necesario, amados hermanos, derribar ese muro de lamentos, derribar esas excusas para no volver a los caminos del Señor. En el Salmos 18, 29, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: cuando uno se reconcilia con Dios, cuando uno deja atrás ese muro de lamentos, de amarguras, de cóleras, de frustraciones, y deja que Dios te perdone y te levante, te dé la oportunidad de seguir en sus caminos, aquellos que andan en su muro de los lamentos, ¿qué le dice el Señor cuando Él deja esas cosas? En el Salmo 18, 29, lean conmigo todos, ¿qué dice? Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Démosle palmas al Señor. Por eso, amados hermanos, cuando encontremos esas personas, no caigamos en dime que te diré tampoco. ¿Cuántos han caído? Dime que te diré. Ahí los encontramos. Ah, sí, que esto, que lo otro. Te vuelves también serpiente venenosa. No caigas en eso porque te estás contaminando. Estás envenenando tu alma. Porque tú tienes que llenarte de Dios. ¿De qué debemos compartir? Dice todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Comparte doctrina, comparte salmos, comparte todo lo bueno. Para eso nos llamó el Señor, para edificación, para consolación, para exhortación. Pero no para envenenarnos, sí. O dejar que nos envenene. Entonces cuando alguien viene con chismes o cuentos, algún hermano le ha dicho a alguien: no me vengas con cuentos ni con chismes, contamina mi alma. Háblame de Dios, háblame de la palabra, háblame de cuánto estás creciendo, háblame de cuánto estás sirviendo al Señor, háblame de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, háblame de cuánto Dios se está manifestando en tu vida, háblame de todo el testimonio bueno que tienes de Dios, no estés lamentándote. Cuando yo era, cuando yo hacía, en otro tiempo, en otra oportunidad. Salga del muro de los lamentos. Y entiende que mientras tienes vida, tienes esperanza. Agárrate de Dios y deja que el Señor te llene de su Espíritu Santo. Que el Señor te levante, que el Señor te fortalezca. Déjale que Él te levante otra vez, te use más que antes todavía. Porque Dios puede levantar a aquel que es tinaja partida. Y cuando Dios te levanta, entonces hagas el ejemplo como si tú fueras el tigre. ¿Qué hace el tigre, amados hermanos, cuando va a cruzar una muralla y no puede cruzarlo? ¿Qué hace el tigre? El tigre cuando va a saltar una muralla y no la puede saltar, ¿qué hace? Da un paso para atrás, ¿o no? Retrocede y retrocede para tomar mayor impulso y ¡fuácate! Salta la muralla. Entonces, si tú has retrocedido, es para tener más impulso, no para quedarte ahí estancado. Si no lograste ingresar a la universidad, no es para que te quedes estancado, es para que tomes un mayor impulso y hagas un mejor examen. No es para que estés lamentándote. Si alguien se murió en tu casa, de repente es una prueba para que tengas mayor impulso y sirvas mejor al Señor todavía. No para que te estés quedando ahí quejándote. Se murió mi esposo, ahora ¿qué voy a hacer de mi vida? Años y por años y por años. Se murió mi esposa, la Camila. ¿Dónde estará Camila, Camila y Camila?
Se va al cementerio, Camila, de pie. ¿Por qué te moriste? Ahora quién me va a cocinar. Reclamándole a la mujer ahí, ¿no? Deja de estarte lamentando que me dejó, que se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Lamentándose que no pude ingresar, que no me casé con otro, me casé con el peor, me debí casar con este, me debí casar con ella. Y ahora se casó con la botella. Y ahí ahogan sus penas, ¿no? Lamentos y lamentos. ¿Cuántos hombres frustrados porque no lograron algo? Invirtieron y perdieron. Y si perdiste, es para tener mayor impulso. Y la próxima ya no inviertas por cualquier tontería que se te cruce por el camino. Ahora piensa bien antes de invertir. Y cuando inviertas te van a salir mejor las cosas. Ahora yo no vas a escoger cualquier persona para que sea tu novia o tu novio. ¿Quién vive? Hay otros que dicen, no, ya no quiero ya. Y siguen con el lamento. Por eso hay personas que no se casan por eso. No lo miren, háganse el disimulado. Porque andan en el muro de los lamentos. No, dice, yo tuve un novio y esto me pasó. Ya no quiero casarme nunca más. No me quiero enamorar nunca. Y cierran su corazón. Cuando que den gracias a Dios que se salvaron de meterse con esa persona. ¿Quién vive? Se iban a quemar peor que plancha quemada. Pero se quedaron en el muro de los lamentos, pues, ¿no? Deben superar esa etapa de su vida. Deben saber que Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú seas, Dios quiere que tú surjas y prosperes en todo, dice en la Biblia. En todo. En los negocios, en el matrimonio, en tu vida cristiana, que surjas en todo, dice en la Biblia. Esa es la voluntad de Dios. Pero la voluntad del diablo es que te quedes frustrado toda tu vida ahí. Dígale al que está al lado, deja de lamentarte. Sal del muro de los lamentos. Pega un brinco ya. Agárrate de Dios y deja que Él te restaure. Déjale que Él te renueve. Así como Pedro, hermanos. Dice en la Biblia que después que había traicionado al Señor, cayó en el muro de los lamentos, ¿o no? Sí. Dice que lloró amargamente. Pero el Señor lo perdonó y él dejó de llorar amargamente. Aceptó el perdón de Dios y se convirtió en un gran apóstol. Dígale al que está al lado, deja de llorar amargamente. Entrega tu amargura al Señor. Entrega tu pena al Señor. Entrega tu desgracia al Señor. Entrega esa frustración al Señor. Entrega esa piedra que te hizo tropezar al Señor. ¿Quién vive? Deja ya eso. Y agárrate de Cristo y deja que Dios empiece a levantarte. Porque este muro de los lamentos marcó un antes y un después en el tiempo de Israel. Antes y un después. Antes, gran palacio, grandes muros, el mejor templo, el mejor edificio de servicio a Dios. Mejor que cualquier país del mundo. Después, un muro arruinado, sin templo, hasta el día de hoy. Cientos y cientos de años sin poder construir el templo. De acuerdo a los datos, me dicen que van a construir ya su templo, su tercer templo. Pero cientos y cientos de años que no pudieron construir. Solo ellos van a orar, qué sé yo, ahí, en ese muro de los lamentos. Cientos y cientos de años. Ahí se quedaron. Dígale al que está al lado, ¿hasta cuántos años te vas a quedar en tu muro de lamentos? Mira cuántos años vienes sufriendo por lo mismo. Renegando de aquí, renegando de allá. ¿Cuántos años ya vienes con la misma cantaleta? Cambia tu canción. Y acepta que el Señor es tu libertador. Él te quiere venir, Él te quiere de vuelta a casa. Cuando uno viene al Señor, el Señor refresca nuestra alma, hermano. Y calma nuestra peor sed. Y tu cara de amargado se convierte en una cara de feliz. Y no solamente de feliz,
sino de bendición. Ya no eres desventurado, ahora eres bienaventurado. A su nombre. Así que en esta oportunidad, hermanos, derribemos ese muro de lamentos y sigamos adelante con la ayuda de nuestro Señor. Pongamos de pie en esta hora. Algunos ya cambiaron su cara de lamentación ya. Ahora ya están con cara de felices. Amén. Amados hermanos, deja lo pasado a lo pasado y vive tu presente y proyéctate al futuro, porque sin Cristo tantas cosas te pasaron, o estando en Cristo haciendo cosas malas, por eso te pasaron tantas cosas también. Ahora agarrándote de Dios, conquista, triunfa, logra, establécete, pasa ya esa valla, pasa esa valla. Vamos a orar. Levantemos nuestras manos y oremos. Amado Padre, en esta oportunidad yo vengo delante de tu presencia para humillarme delante de ti. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en alguna lamentación? Otros en muchas lamentaciones y no hemos avanzado. Ahí nos hemos quedado en esa área. Tal vez en otras áreas hemos avanzado, pero en ese punto donde está la lamentación, nos hemos quedado suspendidos en el pasado. No hemos querido tocar ese aspecto. No hemos querido superarlo para que no nos pase otra cosa igual. Ya ha habido un antes y un después de ese problema que hemos atravesado. Hoy te entrego ese problema. Hoy te entrego esa lamentación. Eso que marcó un dolor en mi alma. Yo perdono la ofensa. Y te pido perdón, si no es por ofensa, sino por haberme resentido. Tal vez quise lograr algo y no lo logré y me frustré. Me sentí avergonzado, humillado, despreciado. Yo perdono la ofensa que tuvieron contra mí. O tal vez que yo mismo me eché la culpa y me quedé ahí con esa culpabilidad, en ese muro de lamentación. Pido perdón a Dios. Te entrego todo resentimiento. Te entrego toda amargura. Te pido que me perdones. Padre amado, yo acepto tu perdón, tu redención, tu expiación. Levántame, Señor. Y te pido perdón, que alguno de nosotros hasta contra ti nos hemos resentido. Padre amado, perdóname si hasta contra ti me he resentido y te he echado la culpa de mi desgracia. Perdóname. Amado Padre, yo acepto tu perdón, acepto tu redención, tu expiación y tu justificación. Sana mi alma, sana mi corazón, restaura estas tinajas rotas. Levántame, Señor, reconstrúyeme y haz de mí lo que te has proyectado a hacer, que por el motivo por el cual me has traído a esta tierra. Tú tienes un propósito con mi vida, por eso me has plantado en este planeta. Usa mi vida, cúmplase tu propósito. Y si yo voy a malograr el propósito, ven a mí, Señor, impídelo, haz algo. Ayúdame a entender que estoy dando malos pasos y yo pueda darme cuenta a tiempo y pueda enderezar mi camino, pueda enderezar mis pasos. Yo no quiero apartarme de ti, ni quiero alejarme de tu iglesia, ni quiero alejarme de esa relación que tengo contigo. Padre amado, acepto tu perdón, tu redención, la sangre expiatoria de Cristo. Gracias, Señor. Hoy te pido que me uses, que ese primer amor vuelva a mí. Cuando antes te alababa, te adoraba,
con qué devoción, Padre amado, eso sea gigante más. Yo tenga hambre y sed de ti, Señor, todos los días te pueda buscar para llenarme, pueda buscar las fuentes tuyas para que se cumpla lo que dice en tu palabra, el agua que tú nos das, y aquella persona que toma esa agua nunca más tendrá sed. Por eso yo quiero ir todos los días a la fuente que eres tú. Gracias, Padre amado. Restáuranos, sana mi cuerpo, sana mi alma, y permíteme ser no una piedra de tropiezo a los demás con mis resentimientos, críticas y amarguras, sino quiero ser un instrumento tuyo que sirva para edificación, para consolación, para exhortación, para hacer luz y no tinieblas. Gracias, Padre. En tus manos me encomiendo y renuncio a todo ese muro de lamentos en el nombre de Jesús. Hoy se marca un antes y un después de mi vida. Gracias, porque contigo saltaré muros, venceré ejércitos. Contigo, Señor, triunfaré. Amén y amén. Démosle palmas al Señor.